Ejercicio número 4 de termodinámica. Nuevamente vamos a ver un ejercicio o vamos a estudiar un proceso a presión constante, pero tal vez más completo, hallando la diferencia de entalpía, calor, trabajo y también la diferencia de energía interna. Además vamos a explicar más o menos el comportamiento que debería tener en un diagrama presión contra volumen, que es el diagrama más conocido, el más usado en esta parte. Entonces vemos el enunciado, un mol. Bueno, tenemos de entrada un dato, un mol de un gas monoatómico. Aquí tenemos otro dato, tenemos el tipo de gas. Se calienta a una presión constante, acá está, ¿verdad? Entonces sería un proceso isobárico. Y la presión también la tenemos acá, que es 2 atmósferas. Acá tenemos la variación de temperatura, que está en Kelvin, de 200 a 300. Y tenemos como incógnitas trabajo, calor, energía interna y entalpía. Nos piden todo eso en calorías. Ya lo vamos a calcular. Antes entonces, como dijimos, tenemos acá el gráfico más conocido, el más usado en esta parte de termodinámica, que es el gráfico presión contra volumen. Presión contra volumen. Muy bien, ya que se tiene un proceso a presión constante, debería tener el siguiente comportamiento. Bien, puede ser este de acá, que va a ser una expansión, pero obviamente siguiendo su principal característica, que es a presión constante, ¿verdad? Entonces de esta manera aquí el volumen va subiendo poco a poco y llega de un estado 1 a un estado final 2. Bien, ahí lo tenemos. Alguien me dirá qué pasa con la temperatura. Bueno, aquí la temperatura en este tipo de gráficos se la representa mediante isotermas. Bueno, acá tenemos una isoterma y acá otra. Fíjense, serían dos distintas temperaturas. Bueno, más o menos ahí sería. Estas son entonces isotermas. Una isoterma, dos isotermas. ¿Qué son las isotermas? Son representaciones gráficas de la temperatura en un proceso termodinámico en un diagrama presión contra volumen. Simplemente estamos representando la temperatura en un diagrama presión contra volumen mediante unas líneas segmentadas curvas. Muy bien, entonces tenemos que ver la posición de la isoterma. Por ejemplo, acá, pongámosle T, aquí va a ser la temperatura del punto 1, del estado 1 inicial, y acá la del final, T sub 2, ¿verdad? Aquí está el punto 1 a cierta temperatura, el punto 2 a cierta temperatura también. Entonces ese sería el comportamiento que tendría. Fíjense que a presión constante hay una expansión y además que la temperatura está aumentando. Fíjense que el proceso, el enunciado nos dice que la temperatura se incrementa. Entonces sería una expansión. Se mantiene la presión constante, acá se ve, ¿verdad? Un solo valor de presión. Acá pueden ponerse, digamos, 10 atmósferas. A 10 atmósferas se mantiene el proceso. En el volumen varía de 1 a 2, entonces va incrementando el volumen. Y dijimos que a medida que la isoterma esté más y más arriba, digamos acá arriba, digamos si fuera ahí la isoterma, entonces decimos que esta isoterma representa una temperatura aún más alta que esta otra. Entre estas tres isotermas tendríamos que esta es la de más temperatura. Le seguiría esta, la segunda, y la que representa menor temperatura sería esa. Entonces, si bien aumenta la presión, la presión se mantiene constante, incrementa la temperatura, incrementa también el volumen. Bien, ahí está la explicación. Es lo que generalmente pasa, pero también en algunos casos tendremos una compresión a presión constante, ¿verdad? Que vaya de un punto 1
a un punto 2 y que el volumen vaya disminuyendo. Ahí tenemos los dos casos de presión constante entonces. Vayamos anotando los datos. Bueno, tenemos que es un gas monoatómico. Entonces de entrada ya tenemos estos dos datos, que son las capacidades caloríficas a presión constante y volumen constante. Ahí está, a presión constante. Siempre respecto a la constante universal de los gases. El valor ya lo tenemos acá, como lo explicábamos en los anteriores ejercicios, van a ser de mucha utilidad. Número de moles nos dice que es un mol. Y la variación aquí está es de la temperatura de 200 a 300. Entonces la final, aquí era que lo dejemos esto. Entonces la temperatura final va a ser 300. Obviamente no 300 litros, ¿verdad? Serían 300 Kelvin. Y acá el propio, la temperatura final 300, la temperatura inicial 200 Kelvin. Y además nos dicen que la presión se mantiene constante a 2 atmósferas. Bueno, acá tenemos entonces una presión única de 2 atmósferas. Y todas estas son nuestras incógnitas. Ahí está, entonces estamos planteando poco a poco y dijimos que es un proceso a presión constante. Bueno, para todo proceso va a ser válida la siguiente igualdad, la primera ecuación, ¿verdad? La ecuación de la primera ley. Para un proceso que estoy colocando acá, isobárico, para un proceso isobárico entonces se van a cumplir las siguientes ecuaciones, las siguientes igualdades, mediante las cuales podemos sacar el trabajo. Dijimos entonces que, o bueno, cuando tengan este caso, siempre opten por esta, la primera expresión de trabajo, que sea su opción A, y esta otra expresión que sea la opción B. Bien, como segunda opción. Bueno, acá nos vamos a enfocar en esta. A ver, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos números de moles, sí, la constante siempre va a ser dato, y tenemos la variación de temperatura, entonces no tenemos por qué usar esta otra fórmula. Vamos con el trabajo, entonces aquí está el trabajo y vamos anotando. Número de moles 1, un mol. La constante, bueno, acá la constante, fíjense en que nos piden los datos en calorías, entonces nos conviene utilizar la expresión o el valor de la constante, pero acá está en calorías. Vamos a usar este valor, 1987. Notamos entonces acá de la misma manera, 1987, pero acá tenemos que poner que son calorías sobre Kelvin mol. La diferencia de temperaturas, entonces acá, la final, fijémonos, acá está 300, la inicial 200. Final 300, pero 300 Kelvin. Y la inicial 200 Kelvin también. Bien. Siempre es aconsejable hacerlo con unidades, porque ahí podemos evidenciar que se simplifican o no se simplifican. Quizá ahí tenemos que hacer un cambio. Fíjense que acá se va mol con mol. Y también se van a ir aquí Kelvin menos Kelvin, nos va a quedar Kelvin, entonces también se van a simplificar los Kelvin con ese Kelvin que está dividiendo. ¿Y en qué nos va a quedar el resultado? Entonces, en lo que buscamos, que son calorías. Anotamos, ponemos en la calculadora y anotamos el resultado, que repito está en calorías. Ya tendríamos uno de los resultados, que es el trabajo. También para un proceso isobárico tenemos la siguiente igualdad. Para sacar la entalpía, fíjense, si encontramos este valor ya encontraríamos tanto la variación de entalpía como el calor. Ahí está una expresión única, esta es la expresión general de la entalpía. Anotemos acá los valores entonces, el número de moles nuevamente, un mol.
Luego tenemos acá la capacidad calorífica a presión constante. 5 medios de R, entonces colocamos acá 5 medios del valor de R. Decíamos que el que nos conviene es el 987. Nuevamente en caloría, Kelvin, mol lo estamos calculando. Y la variación de la temperatura varía en cuánto, varía en 100. ¿En 100 qué? En 100 Kelvin. Obviamente aquí se van a ir los Kelvin con los Kelvin. Y obviamente acá también los moles se van con los moles de acá arriba. Y nos vuelve a quedar en calorías. Entonces aquí sacaríamos ya dos resultados, que son la variación de la entalpía, que va a ser igual al calor. Hacemos el cálculo ahí. Bueno, acá vamos a hacer una corrección. Aquí eran los 496.75. Y en la parte del trabajo, acá nos iba a salir 100 por 1987. Entonces aquí hacemos la corrección. Ahí está corregido. Ahora sí, veamos una mirada. Démosle una mirada entonces. Muy bien, parece que ya estamos bien. Acá sería entonces en calorías. Hacemos el cálculo ahí. Finalmente aplicamos la ecuación fundamental que nos dice que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Muy bien, acá fíjense qué valores tenemos. Tenemos el trabajo y el calor. Entonces, mediante el trabajo y el calor, mediante esos valores, ya podemos sacar la variación de la energía interna y con eso terminaríamos el ejercicio. Vamos copiando. Acá está, en vez de ponerle calor, le estamos poniendo su equivalente en calorías. Acá en vez de ponerle trabajo, le ponemos el equivalente que es 198.7. 198.7, ahí está, también en calorías. Hacemos el cálculo final y tendríamos que la variación de la energía interna va a ser igual a 298.05, pero este resultado está en calorías. Ahí tenemos entonces la energía interna, entalpía, calor y el trabajo también terminando el ejercicio.